Título noveno de la Constitución. El Tribunal Constitucional. Introducción. No es la primera vez que España cuenta con un tribunal de esta naturaleza, pues ya durante la Segunda República existió un Tribunal de Garantías Constitucionales. La Constitución no lo dice expresamente, pero el Tribunal Constitucional, en adelante TC, es el supremo intérprete de la Constitución. Así lo establece el artículo 1.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en adelante LOTC. Ello significa que la interpretación que de la Constitución y de los derechos fundamentales haga el TC en sus sentencias se impone a cualquier otra interpretación que hagan los demás poderes del Estado, es decir, el Poder Judicial y sus juzgados o tribunales, el Poder Legislativo, o sea, las Cortes, o el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno, así como poderes territoriales como las comunidades autónomas. Aunque es un tribunal y como tal dicta sentencias y ejerce jurisdicción, no forma parte del Poder Judicial. Prueba de ello es que no está regulado en el título sexto de la Constitución relativo al Poder Judicial, sino en el título noveno, relativo específicamente al Tribunal Constitucional. También lo prueba el que su regulación legal sea distinta. El Poder Judicial se regula en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, en adelante LLOPJ, reformada en varias ocasiones, y el Tribunal Constitucional se encuentra regulado en la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, reformada parcialmente en varias ocasiones, las dos últimas por la Ley Orgánica 7/1999 de 21 de abril y por la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo. Sin embargo, ocasionalmente algunas partes de la LOPJ se refieren al TC, pero la regla general es que no se le aplica, sino que se rige por su propia ley orgánica. Lo característico del TC y que lo diferencia de los demás órganos del Poder Judicial es que puede anular leyes por ser contrarias a la Constitución, prevaleciendo así su voluntad frente a la voluntad de los representantes de la soberanía expresada en las Cortes Generales o en las asambleas de las comunidades autónomas. Asimismo, en otros ámbitos, como el recurso de amparo o los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas o los entes locales, su jurisdicción es única, según establece el artículo 1.2 de la LOTC, al decir que es único en su orden. En otras palabras, que sólo él es competente para conocer de esos asuntos y que no los comparte con los juzgados y tribunales del Poder Judicial. Ello también significa que sólo existe uno en España con sede en Madrid, no habiendo otros en su género. Composición. El artículo 159 de la Constitución establece la composición del TC y el régimen de nombramiento de sus miembros. Lo componen 12 magistrados, propuestos por el resto de los poderes del Estado y nombrados por el Rey. Los poderes del Estado que proponen al Rey el nombramiento son el Senado, el Congreso, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, en la siguiente proporción. 4 los propone el Senado, 4 el Congreso, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Las propuestas del Congreso y del Senado deben ser votadas por mayoría de 3/5, lo cual obliga a un consenso por parte de los partidos políticos, habida cuenta de que nunca hasta el momento, desde 1978, un solo partido ha tenido esa mayoría en las dos cámaras. Desde la reforma de la LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, los 4 magistrados, a propuesta del Senado, tienen que salir de un conjunto de personas que le presenten al Senado de las comunidades autónomas.
El artículo 16 de la LOTC, en su actual redacción, dada por dicha ley orgánica, establece que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en los términos que determine el reglamento de la Cámara. Composición interna y funcionamiento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se compone del Pleno, las salas y las secciones. El Pleno es el órgano integrado por todos los magistrados del Tribunal, presidido por el presidente del Tribunal o, en su defecto, el vicepresidente. Su cometido es pronunciarse sobre todos los procesos sobre los que tiene jurisdicción, establecidos en el antes citado artículo 10.1 de la LOTC. Básicamente, estos procesos son los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre sí, los conflictos en defensa de la autonomía local y los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. Los recursos de amparo y las cuestiones de constitucionalidad no las enjuicia el Pleno, sino las salas, pero el Pleno puede recabar para sí el enjuiciamiento de un recurso de amparo o de una cuestión. Existen dos salas, cada una de ellas compuesta por 6 magistrados. El presidente del TC preside también la sala primera, siendo el vicepresidente el que preside la sala segunda. Las salas conocen de los asuntos que no estén encomendados al Pleno. Como ya se ha dicho, las sentencias en los recursos de amparo y en las cuestiones de constitucionalidad, salvo que por su importancia hayan sido elevados al Pleno, son dictadas por las salas. Las salas conocen también de aquellos asuntos de competencia de las secciones, pero que se considere que por su importancia deba resolver la propia sala. Las secciones se forman en las salas y hay 2 por cada sala, de forma que hay 4 secciones en el TC. Las componen 3 magistrados. Su cometido principal es pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos de amparo, dictando providencia o auto que admite o inadmite el recurso de amparo. Para poder funcionar válidamente, el Pleno, las salas y las secciones exigen la presencia de los 2/3 de los magistrados que los forman. Así lo establece el artículo 14 de la LOTC. El tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes al menos 2/3 de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de la sala requerirán asimismo la presencia de 2/3 de los miembros que en cada momento las compongan. En las secciones se requerirá la presencia de 2 miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus 3 miembros. Esto es lo que se denomina quórum, lo que significa el número mínimo de miembros de un órgano colegiado, que se necesita para que pueda constituirse y funcionar, es decir, para que en cada momento las deliberaciones y votaciones puedan realizarse. Una vez compuesto el Pleno, la sala o la sección, con el número de miembros requerido, los acuerdos se adoptan por mayoría, y es el presidente quien decide en caso de empate. Así lo señala el artículo 90.1 de la LOTC. Salvo en los casos para los que esta ley establece otros requisitos, las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, sala o sección que participen en la deliberación. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. Es decir, los acuerdos se adoptan por mayoría simple, pero para que el órgano pueda adoptarlos es preciso que estén presentes 2/3 de los miembros.